Cana del mundo, meditación, guía, bancana del mundo. Pensa en la palabra de Dios. Para você ser boa e baicana del mundo, tú me saques como focus, fortaleza. Tiene duro na el siguiente verso. Isaías 43:2. Ito bisa, ora bo pasa den agua, mito un tukubo. Ora bo cruza rio, nang no lastrabo baikune. Ora bo cana den candela, o nota kima, su vlamlang nota tostavo. Dele ese verso miamas, ora bo pasa den agua, mito un tukubo. Bo cruza rio, nang nota lastrabo baikune. Ora bo cana den candela, bo nota kima, su vlamlang nota tostado. Repetir esa que de momento, mientras tanto, con nuestra baicana del mundo, y la que esa que pasa alrededor de un corazón y un espíritu. Cada paso que vos toma, cada desafío que vos mira, visa, Dios te conmigo. El agua lo no lastrami y el candela lo no tostami. Esto va del mundo. Imaginamos como tacana de un camino oscuro lleno de obstáculos. Bota mira gente ta sufre, gente ta llora con dolor y tristeza. Gente fada pleitando es un con otro. Bota sinti dolor y tristeza ta rondonabo. Ahora bota pasa cerca de un río, esta forma viento fuerte, manera que esta curva sacabo foi balance. Pero bota sigue fuerte, confiando en la palabra de Dios que te dice, está cubo. Bota pasa de candela que te surge de repente. Bota siente su calor, pero no te quemaba. Bota sigue. En el lugar oscuro, animal salvaje cruza el camino. Pero bota corda, minuta misión. Dios está conmigo. Bota sinti piedra nan farfelu ou de bopia e anglo e sumpinha tá em cabo. Pero bota sigue. Nada por estrobabo. A sobra bota yuri Dios. Poco a poco, tu muro sea profundo y ven back a la realidad. La que lo que conoce así aquí y recordar con Dios estaba da cubo, tu camina. La que nos hace una evaluación y un reflejo. A homem que para reflejar arriba, Kiko boa sinti de escala de 1 a 10. Kiko está a nível de emoção, Kiko va sinti dolor, tristeza, força, paz, descrever-se. E agora me quer para pensar, riba Kiko Deus está bisa em sua palavra. Pensa em riba reino de Deus, conforme sua glória, botar a fortaleza. Cada dia nós mister vai do mundo de dolor, pero nos debe sentir y recordar la realidad del reino de Dios en nuestro corazón y nuestra mente.